Bien, entonces comentamos que estamos iniciando con los temas del segundo bloque. En este caso es el de la diversidad de los seres vivos y sus interacciones en relación a ciencias naturales. Entonces, bueno, tenemos que los seres vivos son los que tienen vida. Y esto significa que realizan una serie de actividades que les van a permitir vivir y adaptarse al medio donde se encuentran. Y estas actividades se llaman funciones vitales y son las siguientes. La primera es la reproducción, donde se indica que todos los seres vivos se originan mediante procedimientos diferentes. Nuevos seres parecidos a ellos, la reproducción. El segundo es la nutrición, donde se alimentan para conseguir la energía suficiente para crecer, moverse y vivir. Y la tercera actividad es la relación, donde los seres vivos en general reaccionan ante las informaciones que reciben del entorno que los rodea y también responden ante los estímulos de otros seres vivos. Ahora, ¿cómo sabes tú cómo se le llama a la gran variedad de organismos que existen en la naturaleza? ¿Cómo podrías tú saber o cómo será esa palabra que te indica de una diversidad o de variedad de organismos? ¿Un ecosistema? Podría ser ecosistema. ¿De qué otra forma lo podríamos decir? Aquí tenemos unas palabras clave, como lo ¿Fauna? acabamos de decir. ¿Cómo? ¿Fauna? Fauna. A ver, vamos a poner atención en la pregunta. Dice, te está dando como palabra clave variedad y organismos. Quiere decir que son muchos tipos, como clasificaciones. ¿Han escuchado ustedes hablar de la palabra biodiversidad? No. ¿No? Ah, pues entonces aquí lo vamos a conocer. La biodiversidad es la variedad de especies presentes en un lugar determinado, y es importante para el buen funcionamiento de la naturaleza, que está amenazada por muchas actividades humanas que actualmente pues están provocando la extinción de numerosas especies. Entonces, biodiversidad está indicando que es la diversidad o la variedad de especies, tanto vegetales como animales, que viven en un espacio determinado. ¿Sí ya lo estamos entendiendo así? Entonces, bueno, tenemos ahora que la biodiversidad es un recurso muy valioso, pero poco apreciado. Hasta hace unos pocos años, los seres humanos nos beneficiamos de la biodiversidad de la siguiente manera: por medio de la alimentación, de la medicina y a través de la industria. A través de la alimentación, por las plantas y los animales que constituyen una base para nuestra alimentación simplemente. La medicina, porque la mayoría de las sustancias medicinales se extraen de las plantas. Si desaparecieran las especies de plantas, desaparecerían, por ejemplo, los remedios curativos, que nunca se podrían utilizar. ¿Ustedes han escuchado hablar de remedios curativos? ¿Nadie? Sí. ¿Qué remedios curativos han escuchado? Sí. Mi tía cuando nos enfermamos de la tos hace un té de cebolla morada con ajo.
Cebolla morada con ajo cuando se enferman de la tos. Muy bien. ¿Alguien Ajá, conoce otro remedio? mm, yo también cuando nos enfermamos de la gripa, mi tía nos hace las hojitas de bugambilia, las Ujú. echa al agua. Ah, sí, también es muy bueno. Entonces, bueno, y así podemos hablar de muchos, muchos remedios más. A eso es a lo que se refiere que nosotros, pues nos beneficiamos también de esa biodiversidad por medio de la medicina, en este caso por los remedios caseros. Y a través de la industria nos indica que la biodiversidad supone una fuente de recursos para la industria. Esto es que de los que los seres vivos obtenemos madera, por ejemplo, construcciones, combustible, muebles, el algodón, el lino, el caucho, el látex, variedad de materiales. Claro está, por ejemplo, de la madera, pues los muebles, tus lápices, las hojas del cuaderno, y así, de varias plantas también obtenemos más cosas. Ahora, hay una clasificación de esta biodiversidad y a esta clasificación se le llaman los reinos. Son 5 reinos, que es el monera, el protista, los hongos, plantas y animales. Pero dentro de estos 5 reinos se clasifican, tienen otras 2 subclasificaciones, los que son con tejidos y los que no tienen tejidos. ¿Cuáles son los que no tienen tejidos? Por ejemplo, el monera, que son por medio de organismos unicelulares o las bacterias. Los unicelulares o pluricelulares, que es las protozoalgas, los protistas, o el reino protista que tenemos aquí. Y en cuestión de los que tienen tejidos, tenemos ahora otra clasificación. Los que son con órganos y los que no son sin órganos. ¿Cuáles son sin órganos? Tenemos en este caso los hongos o las levaduras. Y los que sí tienen órganos son se denominan autótrofos o heterótrofos. En autótrofos tenemos lo que son las plantas y heterótrofos lo que son los animales. Entonces, tanto que son con órganos o sin órganos, tienen tejidos. Entonces, aquí tenemos unas palabras clave o fundamentales para el tema de biodiversidad, que es la simbiosis, que nos indica que es cuando 2 especies viven juntas en una relación más o menos íntima. Puede presentarse en comensalismo, mutualismo y parasitismo. El comensalismo dice que es una especie que resulta beneficiada y la otra no se ve afectada. El mutualismo, cuando ambas se benefician, y el parasitismo, una se afecta y otra se beneficia, que en este caso estamos hablando de los parásitos. La biodiversidad hoy en día se ha visto amenazada porque a lo largo de la historia de la vida han habido 5 grandes extinciones provocadas por los fenómenos naturales y bueno, también por la mano humana, ¿no? En la actualidad, los científicos piensan que estamos ante la 6ª extinción provocada por el ser humano. La causa, pues la destrucción de los espacios naturales por hacer construcciones de ciudades, por la tala de bosques, por las carreteras, la contaminación de ríos y mares, la caza y pesca que es indiscriminada o inclusive la introducción en un nuevo territorio de especies nuevas. ¿Cuáles son? Aquí tengo unas imágenes de algunas especies que han desaparecido en los últimos 400 años. Obviamente hay más. Entonces aquí lo estamos observando. Como les comento, hay más porque, bueno, esto ya indica hace mucho tiempo y en qué tiempo se fueron extinguiendo.
Y bueno, hasta aquí es el resumen de biodiversidad. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? No, maestra. No, maestra. No, Se maestra. quedaron No, maestra. totalmente en silencio. Dije, yo creo que ya están No, durmiendo, maestra. ¿verdad? Bien, vamos a pasar a un video para complementar esta información. Estás observando ya la pantalla del video, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien, vayan copiando estas preguntas. Son 5 y ahorita voy a regresar el video para que las vayas respondiendo mientras vas observando esa información. Maestra, no se ve la primera pregunta bien. A Sí, ver, es que encima dice el está el título del del texto, video. ¿verdad? A ver, así ya lo estamos viendo, ¿no? Sí. Y voy a colocar el video desde el inicio, vayan escuchando la información y al mismo tiempo ir respondiendo las preguntas para que al final comparemos respuestas, ¿vale? Entonces, a ver, aquí va el video. La diversidad de los seres vivos y sus interacciones. Basta con que te asomes fuera del salón para que te des cuenta de la cantidad de seres vivos que existen. ¿Sabes cómo se les llama a la gran variedad de organismos que existen en la naturaleza? A la variedad de seres vivos que se encuentran en la Tierra se le llama biodiversidad o diversidad biológica. Estos organismos son tantos y tan diversos que para comprenderlos mejor se han clasificado en 5 grandes grupos, llamados reinos. Las bacterias, como las que producen el yogur, son las representantes del reino Monera. Las amibas son un ejemplo del reino protista. Las setas son parte del reino fungi, o sea, los hongos. Los últimos 2 reinos son el vegetal y el animal. En algunas zonas existen muchas especies juntas, mientras que en otras son menos las que conviven. Factores como el clima y el relieve determinan la mayor o menor diversidad. Podrás darte cuenta de lo anterior al observar con atención el lugar donde vives. Un dato interesante. México está considerado un país megadiverso, es decir, se encuentra entre los países con mayor biodiversidad, dado que en él se han encontrado 19.065 especies de plantas con flores, 1.096 de aves y 535 de mamíferos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, que fueron publicados en el 2008. Entre las causas de la biodiversidad existente en el territorio mexicano está el origen de su formación. Hace 65 millones de años aproximadamente, Norteamérica estaba separada de América del Sur. Al descender el nivel de los mares y por procesos naturales, se formó un puente entre ambas regiones. En consecuencia, los organismos pudieron llegar al otro lado del continente. Parte de este puente pertenece al territorio mexicano. Por lo tanto, la enorme biodiversidad que presenta el país es la confluencia de organismos de las 2 zonas, tanto de América del Norte como de América del Sur. Otros factores son el relieve y el clima de nuestro territorio, los cuales contribuyeron al desarrollo y surgimiento de nuevas especies. Un dato interesante. México posee el récord mundial en diversidad de pinos, ya que más del 50% de las especies de pinos del mundo habitan en la República Mexicana. También se han registrado en nuestro país 137 especies de murciélagos,
de un total de 927 que hay en el mundo, es decir, 15% de la diversidad total. En comparación, Estados Unidos de América y Canadá juntos solo tienen alrededor de 5% de las especies de murciélagos. Todos los seres vivos se relacionan con el entorno que los rodea, otros seres vivos y su medio físico. Por ejemplo, cuando un ave se refugia en un árbol, come de sus semillas, baja para tomar agua y es devorada por un zorro, que también toma agua y consume otros animales de la región. Al morir, una parte de los restos del zorro será alimento para otros animales y el resto se transformará en parte del suelo. Al conjunto de organismos que viven en un área determinada y que establecen relaciones entre ellos y los factores abióticos, como el agua y el clima, se les conoce como ecosistema. Un dato interesante. Millones de mariposas monarca realizan un largo e impresionante viaje de más de 4.000 kilómetros desde Canadá hasta las montañas de Zitácuaro, Ocampo, el Cacique, el Rosario y el Llano del Toro, en Angangueo, Michoacán, donde encuentran las condiciones que requieren para su supervivencia: privacidad, protección del viento y una temperatura adecuada. Muy bien, ya respondimos ahora sí todas las preguntas, ¿verdad?